¿Qué tal? Nos da gusto que hayas regresado y que ahora estés de nuevo en esta nueva clase de nuestra serie en línea. Aprendemos, hoy hemos aprendido sobre cómo Dios nos puede hablar. Ya llevamos 2 clases y quiero decirte, a ver si tú te acuerdas de lo que hemos estado hablando. Te voy a dar unas pistas para ver si te acuerdas de la primera clase. Vamos a ver. Si dijiste la creación, muy bien, Dios nos habla por medio de la creación. Ahora vemos la segunda. Muy bien, si contestaste que es su hijo, estás en lo correcto. Dios nos habla a través de su creación y también a través de su hijo. Y ahora nos toca ver la tercera cosa por la cual Dios nos habla. Así que les voy a poner otra pista para ver si puedes adivinar qué es. Si dijiste la Biblia, adivinaste. Es la tercera cosa por la cual Dios nos habla y nosotros podemos estar en línea con Dios. La Biblia es uno de los mayores regalos que Dios nos dejó porque Él nos ama tanto que Él quiso dejarnos una carta de amor. Esta carta de amor fue escrita por muchas personas que Dios les dijo, Dios les inspiró y estas personas escribieron la carta de amor que Dios quería dejarte a ti, a pesar de que tiene muchos años y que fue escrita hace tanto tiempo. Tiene vigencia para tu vida hoy. ¿Qué significa eso? Que aún hoy tú puedes aprender de la Biblia. ¡Qué increíble! La Biblia tiene muchas cosas. Tiene poemas increíbles, tiene canciones, tiene historias que pasaron, historias verdaderas. También tiene profecías, que son cosas que van a pasar, que aún no pasan. ¡Qué increíbles cosas Dios puso para ti y para mí! Y con la Biblia, que es la palabra de Dios, nosotros podemos conocer más y más acerca de Dios. Cada día, si tú te acercas a la Biblia, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero tú puedes conocer a Dios un poquito más cada día por medio de la Biblia. Y sabes, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y para corregirla también y para mostrarle cómo debe vivir. Todo esto que te estoy diciendo está justamente en la Biblia y por eso sabemos que es verdad. Si tienes una Biblia allí en tu casita, ve por ella porque la vamos a ocupar. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Porque lo podemos encontrar en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que Dios dice es verdad. Vamos a buscar en la palabra de Dios esto que acabamos de leer. Para ir a alguna casa, cuando te dan una dirección, tal vez tu amiguito, tu familiar, ¿qué es lo que te dan? Te dan 3 cosas importantes. La primera cosa, te dan la ciudad en donde viven. La segunda cosa es la calle. Y la tercera cosa es el número para que tú busques la casa. Pues pasa lo mismo con la palabra de Dios. Necesitamos, no la ciudad, pero necesitamos el nombre de donde vamos a buscar. Así es, así lo encontramos. Vamos a buscar en Segunda de Timoteo. Si tú no sabes buscar o no te sabes los libros de la Biblia, no te preocupes. Al principio de la palabra de Dios siempre viene un índice y allí vienen los nombres. Tú puedes buscar Segunda de Timoteo y irte a la página y buscas la página y vas a encontrar Segunda de Timoteo. Perfecto. La segunda cosa que necesitamos, como te había dicho, es la calle. Pero para buscar aquí la calle necesitamos, se llama capítulo. Vamos a buscar el capítulo número 3 y el número chiquito va a ser el versículo. Vamos a buscar el versículo 10 y si lo tienes allí te voy a invitar a que lo leas conmigo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Dice todo lo que está escrito, significa
absolutamente todo. Todo lo que vemos aquí en la palabra de Dios significa que es escrito por Dios y que es el mensaje de Dios. Como te dije en un principio, es una carta que Dios dictó, es una carta especialmente para ti. Así que podemos estar seguros que ese mensaje es de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y es útil para enseñar a la gente. Dice que es útil para enseñar a la gente. ¿A qué se refiere? La palabra de Dios te muestra el camino por el que tú debes estar, el camino por el que debes andar. Como ya te había dicho, aunque tiene muchos años de ser escrita la palabra de Dios, eso no quiere decir que ya no te funcione. Al contrario, siempre tiene una enseñanza para tu vida hoy. Y eso es muy bueno porque a través de eso nosotros podemos ir aprendiendo más también sobre Dios, pero también de cómo Él quiere que nosotros seamos y cómo quiere que estemos en línea con Él. El Espíritu Santo siempre nos va a enseñar. Él siempre nos va a ayudar a poder cambiar esas cosas que necesitamos cambiar. La palabra de Dios no solamente enseña, sino que también tiene el poder de cambiar a las personas, de cambiar la manera en las que ellas son. Vamos a seguir leyendo. Dice, y para ayudarla. ¿A qué nos va a ayudar? La Biblia nos muestra que hemos pecado, que tú y yo hemos hecho cosas malas que a Dios no le agradan y que necesitamos ser cambiados y que solamente Jesús puede ayudarnos a hacer algo, a ser diferentes, a cambiar. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y otra cosa que dice, y para corregirlo. Nos habla de la importancia de poder vivir correctamente, de poder vivir como Dios quiere, de poder hacer esas cosas que a Él le agradan. Como te dije, tú y yo hemos pecado. ¿Qué significa eso? Significa cuando haces cosas que a Dios no le agradan. Cuando vas en contra del camino que Dios quiere que tú sigas. Pero hay una buena noticia. Jesús, que es el Hijo de Dios, Él vino a esta tierra y Él hizo que tú ya no tengas que estar más separado de Dios por ese castigo que mereces por el pecado. Ahora tú puedes estar de nuevo en línea con Dios. Y todo esto, como nos dice la palabra, dice ayudarla y corregirla. No solamente nos ayuda a darnos cuenta, sino que nos corrige. Vamos caminando mal y Dios nos dice, tienes que dar la vuelta y caminar hacia allá. De esta manera Dios nos muestra y nos corrige, pero siempre nos va a corregir con mucho amor. ¿Seguimos leyendo? Dice, y para mostrarle cómo debe vivir. Dios nos muestra el camino que debemos seguir, no solamente como a Él le gusta, sino que Dios, que lo sabe todo, Dios que tiene el control de todas las cosas, Él nos dice, mira, si tú vives de esta manera te conviene. Mira, si tú vives de esta manera vas a vivir mejor. Mira, si tú vives así, te va a pasar esto bueno. ¿No te gustaría tener, tal vez cuando vas a hacer un examen, las respuestas del examen? Tú dices, ay, sí, a mí me gustaría mucho. Pues pasa algo parecido con Dios. Él te da las respuestas para que tú puedas vivir esa vida buena, esa vida como a Él le agrada. Y más que como a Él le agrada, para que tú puedas estar bien, para que tú puedas vivir bien. Y claro que con esto Él está muy feliz porque tú puedes estar en línea con Dios. Así que te invito a que podamos leer de nuevo este versículo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. La palabra de Dios puede cambiarte a ti. Si tú quieres y si tú te dejas y si tú crees en lo que Jesús hizo por ti, la palabra de Dios
tiene el poder de cambiar vidas, tiene el poder de cambiarte a ti. Si tú pones tu confianza en Dios y tienes la seguridad y crees de lo que el Señor Jesús hizo por ti, tú puedes tener hoy una vida diferente. Tú puedes tener ese manual para que tú sepas cómo vivir. Pero si tal vez tú ya has creído en Jesús, bueno, pues yo te invito a que no olvides leer la palabra de Dios. Todos los días tú puedes apartar un momento para estar con Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, al nosotros leerla, es como si Dios en ese momento nos estuviera hablando. Recuerda que es la tercera cosa por la cual Dios nos habla. Entonces, al tú leer la palabra de Dios, tú te das cuenta de esos errores que tal vez Dios quiere que cambies, o tal vez aquellas malas actitudes que tú como hijo de Dios estás teniendo todavía, pero que es necesario que tú cambies. Todas estas cosas Dios te va a mostrar. Y sabes, ese momento especial se llama devocional. Ese momento en donde tú apartas un tiempo con Dios todos los días. ¿Qué puedes hacer en esos momentos? Bueno, tal vez tú puedes cantar, tal vez tú puedes orar, pero lo más importante es que tú leas un poquito de la Biblia. Tal vez tú me puedes decir, es que yo apenas estoy aprendiendo a leer, o tal vez yo no sé leer, o tal vez a mí no me gusta leer. Bueno, no te preocupes, porque debajo en la cajita de la información te vamos a dejar unos videos que están hechos especialmente para ti, donde ni siquiera necesitas leer, te lo van a decir, te van a enseñar. O si tal vez tú quieres leer pero no puedes o no entiendes, pide ayuda a papá y dile, papá, necesito que me ayudes a leer. O también puedes tomar una Biblia en versión TLA, que es la que hemos estado usando en nuestras clases hoy. Esta es una Biblia un poco más entendible para ti, para que tú puedas saber qué es lo que Dios quiere que tú cambies como hijo de Dios y para que tú puedas seguir siendo más como Jesús. No olvides entonces tener un tiempo y un devocional diario con Dios. Y hablando de esto y hablando de también lo que puedes hacer dentro de tus devocionales, te dije que podías cantar. ¿Qué te parece si cantamos en este momento? 365 sí, 365 sí, los 365 días del año sí. 365 sí, 365 sí, los 365 días del año sí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Ser más a Dios es una gran aventura, la Biblia cada día abriré, leyendo y orando y así conocerle, aprendiendo los caminos de Él. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Desde mi despertar hasta mi descansar, ¿cuál será el tiempo mejor? De leer su palabra y dejar que me enseñe el Espíritu Santo de Dios. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Al estudiar y para no olvidar, escribo la verdad que aprendí, pidiendo a Dios que cambie mi vida, su palabra trabajando en mí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. ¡Sí! Miren quién está con nosotros. Hoy está Ezra con nosotros. Saluda. Ezra apenas tiene 6 meses, es un bebecito. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que cuando Ezra cumpla 8 años, él sería el presidente de México? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes me creerían?
No, me dirían, eso no es posible, él apenas sería un niño. Pues vamos a ver por qué sucedió algo parecido en la historia de hoy. Esta historia se encuentra en la palabra de Dios y por ello podemos saber que es cierta. Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel no tenían presidentes como los tenemos ahora. Ellos tenían reyes y ellos también tenían una casa muy bonita que le habían hecho a Dios, que es la que podemos estar viendo ahorita. Allí Dios les dijo que quería que le hicieran esa casa porque Él quería vivir allí, Él quería estar en línea con ellos a través de esa casa en esos momentos. Pero esta casa, al principio, ellos estaban muy emocionados, iban a la casa, oraban con Dios, le ofrecían sus oraciones y hacían muchas cosas en agradecimiento que Dios estaba con ellos y que así podían estar en línea con Dios. Pero después de un tiempo ellos se fueron olvidando de Dios. Ellos dejaron descuidar esa casa tan linda que le habían hecho a Dios. Ya no la pintaban, ya no la restauraban, porque como es una casa común y normal, necesita reparaciones, necesita que se le modifiquen cosas, necesitaba obviamente que se le diera una manita de pintura. A veces tal vez en tu casa, mamá o papá, de repente pintan la casa cuando ya se ve medio fea o cuando tal vez alguien pinta por ahí las paredes, ¿verdad? Papá y mamá tienen que pintar la casa. Pues también tenían que hacerlo con la casa de Dios, pues allí vivía Dios. Pero a ellos no les importó y olvidaron la casa. No solamente la olvidaron, sino que ya no iban allí. Y tal vez no lo hacían porque ya no tenían el interés o tal vez porque tenían otras actividades, pero se fueron olvidando poco a poco de Dios. Y no solamente eso, se olvidaron tanto de Dios que ¿qué creen que pasó? Se les perdió la Biblia. ¿Cómo es posible? La palabra de Dios en ese momento se les perdió. Algo sucedió. Pero yo quiero decirles que en ese momento la Biblia no era como la conocemos ahorita. Esa Biblia estaba en unos pergaminos. Y allí podían leer la palabra de Dios de una manera diferente, pero seguía siendo la palabra de Dios. Pero se les perdió. ¡Ay, qué triste! Y no solamente eso, sino que ya no les importaba a Dios. Ya ahora no les importaba adorar a Dios. Ya no les importaba estar en línea con Dios. Ahora tenían ídolos. Ahora estaban adorando a los ídolos. Esas imágenes que, como ya dijimos, no pueden ver, no hablan, no escuchan y mucho menos pueden hacer algo. Ellos tenían a un Dios vivo y verdadero, decidieron olvidarlo y decidieron buscar esos ídolos que no pueden hacer nada por nosotros. Cuando tú y yo nos olvidamos de Dios, también estamos pecando. ¿Qué significa pecar? Cuando nosotros dejamos de lado el camino de Dios y seguimos y queremos hacer lo que nosotros queremos, como el pueblo de Israel. Amarlo, conocerlo y estar en línea con Dios. Eso es lo que debemos de hacer, pero al no hacerlo estamos ignorando a Dios y ese también es un pecado. Tal vez tú estás ignorando a Dios y no lo sabías, pero es por eso que ahora podemos saber qué es lo que Dios quiere que hagas. Cuando tú dejas tu camino, cuando tú quieres seguir tu camino, ahí es donde tú estás pecando. Pero Jesús vino a esta tierra para que tú y yo ya no tengamos que seguir en ese camino, sino que ahora podamos estar en línea con Dios. Ya no tienes que ignorar a Dios o ya no tienes que dejarlo allí olvidado, sino que ahora tú puedes estar de nuevo con Él. Para eso vino Jesús. Y si tú no crees en Jesús, también estás ignorando a Dios. Y los del pueblo de Israel estaban haciendo esto. Ellos estaban ignorando a Dios y como de tal manera lo estaban haciendo que hasta se les había perdido la Biblia, la palabra de Dios. Los reyes ignoraban a Dios y también ignoraban su palabra. Ellos no querían estar en comunión con Dios, ellos no querían estar en línea con Dios, ellos querían seguir con sus ídolos.
Pero, ¿sabes? Hubo un tiempo en donde vivió un rey que se llamó Amón. Este rey fue muy malo y Dios decidió quitar a ese rey y puso a su hijo. Pero su hijo se llamaba Josías y solamente tenía 8 años de edad. ¿Se acuerdan que en un principio les dije que qué pensarían si un niño de 8 años fuera el presidente de México? Ahora imagínate, si fuera el rey de ese país, tú dirías, no puede ser rey un niño de 8 años. Pero Dios lo puso a él. Dios puso a Josías porque Dios vio que Josías tenía un corazón que deseaba seguirlo a él. Un corazón que quería hacer las cosas que a Dios le gustaban y no ir por el camino que él quería, sino ir por el camino de Dios. Josías hizo lo correcto. Y cuando él fue creciendo, hasta cuando tuvo 26 años, él se dio cuenta de que la casa de Dios había estado mal. Nadie le hacía caso, nadie la restauraba y él dijo, yo tengo que hacer algo. Así que él puso manos a la obra y mandó a mucha gente a restaurarla. Y les dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen que ir, tienen que restaurar la casa de Dios, tienen que dejarla muy bonito porque allí vive Dios. Así que corrieron las personas, se emocionaron y yo me imagino que tal vez si había una pared fea, decían, tira esta pared y vamos a construir una pared nueva. Y si tal vez de este lado una pared ya tenía un hoyo, decían, tírala y la volvemos a hacer porque es la casa de Dios. Estaban tan emocionados y dentro de esa emoción hubo un hombre que se llamó Hilquías. Él encontró algo. ¿Quieren saber qué fue? Vamos a verlo. Él encontró la palabra de Dios mientras estaban allí construyendo y emocionados para ver qué es lo que tenían que construir y reparar. Él encontró la palabra de Dios. Hizo un descubrimiento y vamos a leer en 2 de Reyes 22:6 qué fue lo que dijo. Un día Hilquías dijo, he encontrado el libro de la ley en el templo. ¡Qué emoción! ¿Te imaginas? Hacer un descubrimiento tan importante. Había descubierto la palabra de Dios. Y entonces Hilquías, al ver eso, él corrió con el rey y le dijo, rey, hice un descubrimiento, rey. No solamente estamos reparando la casa de Dios, no solamente estamos haciendo lo que a Dios le agrada, sino ¿qué crees? Y el rey muy emocionado dijo, dime qué encontraste, qué descubrimiento fue ese. Le dijo, yo encontré la palabra de Dios. El rey quedó tan impactado que dijo, quiero leerla. Quiero saber lo que Dios dice porque ya no quiero olvidarme más de Dios. Esos 5 libros eran los primeros 5 libros de la Biblia que ahora tenemos. Antes ellos no tenían la Biblia completa, solamente tenían un pedacito, que eran los 5 libros de la Biblia. Si te acuerdas cuáles son, dilos conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, esos son los primeros 5 libros de la Biblia y eran los que tenía el rey. Pero ni siquiera los sacerdotes, los que se encargaban de estar al servicio de Dios en el templo, ni siquiera ellos leían la Biblia, ni siquiera ellos sabían lo que Dios quería que hicieran. Eso era algo tan triste que el rey dijo, en este momento vamos todos a leer la palabra de Dios. Ellos comenzaron a leerla y se dieron cuenta de que la palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que habían hecho mal al no leer la Biblia. No la habían leído, no la habían estudiado, no sabían cómo podían estar en línea con Dios. Pero en ese momento Dios les mostró y sus vidas comenzaron a cambiar. Cuando le leyeron al rey la Biblia, la palabra de Dios, él se dio cuenta de que había estado actuando muy mal, a pesar de que él quería seguir y hacer lo que Dios quería, pero no tenía el manual, no tenía la guía que Dios había dado. Entonces, cuando él descubrió eso, él se puso tan triste que él rompió sus ropas. En ese tiempo, cuando alguien se sentía tan triste, lo que hacían es que rompían sus ropas
y él desgarró sus ropas en señal de que estaba tan triste de que no había podido hacer lo que a Dios le gustaba. Él desgarró sus ropas y la lectura de la palabra de Dios le ayudó a saber que Dios quería cambiar su vida, que Dios tenía un plan para la vida de Josías. Y no solamente para la vida de Josías, sino también para tu vida. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarte. Y quiero que leas conmigo este versículo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Como ya lo vimos, ya explicamos este versículo, tú ya entendiste lo que debes hacer. Y la palabra nos muestra cómo debemos de vivir. Tal vez estás pasando demasiado tiempo en los videojuegos o tal vez estás pasando demasiado tiempo viendo la tele y no estás teniendo un tiempo con Dios diario. Dios te está mostrando hoy que tú puedes cambiar eso. Él te está mostrando cómo debes vivir. Y Él te está diciendo en este momento, yo quiero tener un tiempo contigo. Yo quiero que tú me conozcas. Tal vez nunca me habías conocido, tal vez no sabías cómo soy. Ya te mostré cómo soy a través de la creación. Ya te mostré cómo soy a través de mi hijo, pero ahora yo quiero estar contigo. Yo quiero estar en línea contigo. Así tú puedes cambiarte. La palabra de Dios nos cambia. Di conmigo, la palabra de Dios me cambia. Muy bien, otra vez, dilo bien fuerte. La palabra de Dios me cambia. La lectura de la palabra de Dios les dejó bien claro lo que ellos debían de hacer. El rey lo entendió y entendió que no solamente él estaba mal, no solamente las personas que se suponían que debían de enseñar de Dios estaban mal porque no leían la palabra, sino que ahora el rey se dio cuenta de que todo el pueblo estaba mal porque nunca habían leído la Biblia. Así que él les dijo a muchas personas, a las personas que estaban encargadas, les dijo, quiero que tú reúnas a todo el pueblo porque yo les voy a leer la palabra de Dios. Había estado perdida, había estado escondida, pero ya la encontramos y ya no va a pasar otro día sin que sepamos lo que Dios quiere que hagamos. El rey leyó la Biblia a todo el pueblo y lo hizo en la casa de Dios. La casa de Dios ya estaba restaurada, la casa de Dios ya estaba muy linda. Él juntó a toda la gente y les dijo, vamos a leer lo que Dios quiere que hagamos. Él leyó la Biblia, yo me imagino que se tardó mucho tiempo en leerla, no solamente fue 5 minutos porque él quiso leer toda la palabra que se había encontrado. Yo me imagino que se tardó bastantes horas y al final todo el pueblo entendió porque la palabra de Dios nos cambia. Todo el pueblo entendió que habían estado haciendo mal, que no habían hecho caso a lo que Dios quería, habían seguido su camino y no habían ido por el camino que Dios quería que fueran. Toda esta gente, todo el pueblo lo entendió y dijo, vamos a obedecer y vamos a cambiar. No solamente obedecer así porque sí, sino vamos a cambiar las cosas que estamos haciendo mal y ahora vamos a hacer las cosas bien. Eso fue lo que el pueblo entendió. La lectura lo dejó bien claro. Dios les había hablado por medio de la Biblia y ahora ellos entendían lo que debían de hacer. Ellos estaban escuchando cómo debían ser sus vidas, qué es lo que debían hacer, qué es lo que no debían hacer, qué era lo que a Dios le agradaba. La palabra de Dios tiene el poder de cambiarte a ti. Separa un tiempo. Piensa en qué momento del día tú quieres tener un tiempo con Dios. ¿En qué momento del día tú quieres estar en línea? Piensa, tal vez pudiera ser muy tempranito, antes de que empieces con tus actividades. Puedes decirle a papá y a mamá, si es que tú no sabes leer, ayúdame, yo quiero tener un tiempo con Dios. Si tú ya sabes leer, puedes encontrar una Biblia en casa. Yo estoy segura que alguien en tu familia tiene una Biblia y si no, no te preocupes. Ahora en internet podemos estar tan cerca de una Biblia mucho
mucho mejor que antes. Antes no tenían el internet, necesitaban tener algo con ellos, la Biblia en sus manos, pero ahora estamos tan cerca y tenemos tantas posibilidades de poder leer la palabra de Dios. Así que si tú tienes a la mano un celular, o tal vez papá o mamá tienen, dile préstamelo, yo quiero leer un momento. Separa un tiempo, tal vez puede ser temprano, o tal vez después de la comida, tal vez en la noche, el momento en donde tú te acomodes, el momento en el que tú digas, este momento yo lo aparto porque yo quiero estar con Dios. Y Dios sabe la manera en la que tú puedes vivir mejor, en la manera en la que tu vida va a ser mejor. Y en la palabra del Señor vamos a encontrar diferentes cosas muy lindas, como unas promesas. ¿Qué significan unas promesas? Algo que Dios te está diciendo que Él va a cumplir. Y esas promesas te ayudan, no solamente cuando se van a cumplir, sino día a día, porque con esa promesa tú dices, yo estoy esperando que se cumple. También la palabra de Dios tiene mandamientos. Esos mandamientos nos ayudan a seguir una buena vida, a seguir la vida que Dios quiere que sigamos. Para eso son los mandamientos, para ayudarnos a saber vivir, para ayudarnos a descubrir lo que Dios quiere y también lo que Dios no quiere. Esta Biblia, la palabra de Dios, nosotros tenemos que entenderla y obedecerla para poder así cambiar. La palabra de Dios me cambia. Dilo otra vez, la palabra de Dios me cambia. El Salmo 22:8 dice, una voz interna me dice, busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. Vamos a leerlo otra vez. Salmo 22:8. Una voz interna me dice, busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. La Biblia nos enseña que Dios conoce la mejor manera en la que nosotros podemos vivir. Él no solamente creó todo, Él no solamente mandó a su Hijo, sino que se preocupa por ti en este momento. Y Él se preocupa por cómo vives tu vida. No solamente eso, sino que Él te dice, mira, tú puedes hacer esto para que tú puedas vivir mejor. La Biblia nos habla de absolutamente todo y Él te va a enseñar y te va a mostrar lo que tú puedes hacer para poder actuar de una manera mejor. Josías y el pueblo de Israel por primera vez en su vida escucharon la palabra de Dios. Y ellos estaban tan contentos de escucharlo. Y no solamente eso, sino que al escuchar lo que Dios quería que hicieran, ellos dijeron, está bien, vamos a cambiar, vamos a obedecer y vamos a actuar en la manera en la que Dios quiere que hagamos. Vamos a actuar en la manera en la que Dios quiere que vivamos. Y así lo hicieron. Y ¿sabes? No solamente eso, sino que ellos lo demostraron. No solamente dijeron, ay sí, vamos a hacer lo que Dios quiere, sino que ellos lo hicieron. Ellos tomaron los ídolos que tenían en su casa, tal vez afuera de la calle, tal vez guardados otros. Tomaron todos los ídolos que ellos tenían y los quemaron. Y ellos prometieron que solamente adorarían al Dios verdadero, porque ellos estaban escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, porque eso había cambiado sus vidas. Al escuchar la palabra de Dios, cambia nuestras vidas. Y eso había hecho con el pueblo de Israel. Pero no solamente con el pueblo de Israel, sino contigo. La palabra de Dios tiene el poder de cambiarte a ti. Así que yo te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿vas a separar un momento para poder leer la palabra de Dios? Y la pregunta número 2, ¿vas a pedirle a Dios que te cambie lo que Él quiere que tú cambies? En 2 de Timoteo 3:16 encontramos lo siguiente. Seguramente ya te lo aprendiste, así que dilo conmigo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir.
Dios ya te ha mostrado hoy cómo debes vivir. Él te ha dicho que apartes un tiempo con Él, que leas un poquito de la palabra de Dios. Yo te vuelvo a repetir, si tú ya creíste en el Señor Jesús y quieres hacer este devocional porque ya te diste cuenta que Dios quiere que lo hagas, abajo en la cajita de información te vamos a dejar unos devocionales que te van a ayudar a saber más de Dios. No hay problema si tú quieres empezar a leer la palabra. Puedes empezar buscando Marcos y puedes leer 5 versículos diarios. No necesitas leer todo, no necesitas leer un capítulo. Si quieres hacerlo, también puedes hacerlo, pero puedes empezar con poco y el Señor va a ir hablando a tu vida. Pero si aún no has creído, si tú aún no sabes cómo ser hijo de Dios, yo te quiero decir que la Biblia también te puede hablar y en este momento nos está mostrando que tú tienes pecado, que tú estás lejos de Dios, pero no te preocupes porque la misma palabra de Dios dice cómo podemos estar cerca. Si tú crees que Jesús vino a esta tierra y Él cambió todo, Él cambió su vida y Él lo hizo para que tú pudieras estar en línea con Dios. Si tú crees esto, que Jesús murió por ti para que tú pudieras de nuevo tener esa relación con Dios, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer una oración pequeña y decirle: Señor, yo creo que Jesús vino a este mundo para que yo pueda estar en línea contigo. Reconozco que tengo pecado, pero yo creo que Jesús va a limpiar mi pecado y que yo puedo ser hijo tuyo. Vamos a leer Juan 20:31. Dice: las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí lo dice. Tú puedes creer en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Creerás en Jesús hoy? Gracias por haber estado hasta el final de esta clase. Muchas gracias también a los niños que compartieron el video que fue la semana pasada. Esa fue la tarea. Gracias por compartirlo y muchas gracias también porque nos mandan su evidencia y así nosotros podemos contarles sus puntos. La tarea para esta semana va a ser la siguiente. Si esta semana tú has tenido un tiempo devocional con Dios, felicidades. Y yo te voy a invitar a que escojas uno de esos versículos que tú has estado leyendo y que ya sea que nos lo dibujes y nos lo mandes, o también puedes escribirlo y adornarlo y mandárnoslo mediante una foto. Tú puedes empezar a leer lo que tú quieras. Nosotros te recomendamos Marcos, pero si tú quieres empezar por otro libro de la Biblia, lo puedes hacer. Lo importante es que tú tengas un tiempo devocional con Dios, que escuchaste la palabra y que ahora lo vas a hacer. No olvides que todos los sábados te estamos esperando, así que te esperamos hasta el próximo sábado. Adiós.